quiero tocar tres temas que son fundamentales para el tema de emprendimiento. La primera es la estrategia, ejecución y un tema de actitud. Son, digamos, los tres elementos más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de emprender. Cuando hablamos de estrategia, nosotros tenemos que tener claro que hay una especie como de pirámides, que en este caso lo revelan los círculos, de productos y servicios que están destinados a satisfacer las necesidades de diferentes personas en diferentes estratos económicos. ¿Qué es lo que usualmente hacemos nosotros? Nos enfocamos en los productos que están hasta arriba, en la CUP. Eso usualmente son productos que son sumamente caros y sumamente sofisticados de utilizar. Van a ver un claro ejemplo a continuación. Entonces, ¿qué es lo que hace que los emprendedores o las emprendedoras sean exitosos? Y es una pregunta que se ha estudiado a lo largo del tiempo y se ha logrado como destilar a tres razones. Y se las menciona: estrategia, ejecución, actitud. Y es un poco lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de estrategia, lo que nosotros tenemos que tener claro es como que fuese un campo de fútbol, es dónde vamos a jugar. Es decir, vamos a jugar en la parte baja del campo, en la parte media del campo, en la parte alta del campo. ¿Dónde queremos jugar? Y les decía, los productos que están hasta arriba en el campo son productos que son sumamente sofisticados, pero al mismo tiempo son sumamente caros. Eso quiere decir que la población que realmente puede accesar a ellos es una población muy pequeña. En la medida en la que los productos se van volviendo menos sofisticados y más baratos, la cantidad de gente que puede accesarlos se vuelve muchísimo más grande. Hasta productos que son, nosotros le llamamos wonderful, son productos maravillosos, porque son productos sumamente sencillos y son sumamente accesibles. Ejemplos clarísimos. Si ustedes vieran esto en vida real, son las computadoras de IBM que se llaman mainframe. Son computadoras que tienen el tamaño de una refrigeradora y pueden procesar volúmenes inmensos de data en tiempo real. Eso es carísimo. Y encima necesitan una especialización para poder operarla. ¿Qué pasa con el siguiente escenario? Ya no es tan barato todavía, pero tampoco es tan caro como el anterior. Y ya no es tan sofisticado de utilizar, tendrá algunas complicaciones, pero nada del otro mundo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con la simplicidad de esto? Se vuelve muchísimo más simple que el anterior, de hecho muchísimo más conveniente que el anterior, portátil, y a nivel de costos es muchísimo menor todavía que un desktop. Y esa es la razón por la cual los desktops han dejado de ir funcionando, salvo que sean empresas. Si nosotros hilamos cuál es el siguiente paso, ¿cuál sería la siguiente foto? ¿La qué? El celular. Es decir, ahora la simplicidad y el costo es muchísimo más grande, muchísimo más simple, muchísimo menos costo. Entonces la cantidad de personas que ahora puede accesar a tener una computadora es un montón de gente. Vean cómo esas dos características, simplicidad, costo, es justamente lo que está empujando desde arriba de la pirámide hasta la base de la pirámide. Hay muchísimas personas que tienen una computadora en su bolsillo, mas no van a poder accesar a una laptop. Hay un montón de gente que tiene computadora en su bolsillo y jamás soñaríamos con un mainframe de IBM. Entonces lo que eso nos demuestra es que hay una estrategia que nosotros como país deberíamos de poder tomar en cuanto al desarrollo de servicios y productos. Y es un poco lo que vamos a entender. ¿Cuál es la estrategia? Si nosotros vemos el eje X, el tiempo, y el eje Y es el desempeño de los productos. Eso lo que nos está diciendo es que en la medida en la que pasa el tiempo, los productos se van volviendo mejores. Esa es la gráfica que dice el estándar. Si agarramos los celulares, hoy día los celulares tienen un estándar. ¿Cuál es el estándar de un celular hoy? ¿Qué tiene que hacer un celular para que sea estándar? Smartphone y cámara. Si ya no tiene buena cámara, ¿sí? Ya no es el estándar. Eso de alguna manera hace que regresemos a los circulitos. Eso es para que veamos lo mismo, solo que de otra forma. Eso dice que hay un montón de empresas o pocas empresas que van a hacer estos productos, son los mejores productos. ¿Sí? Y tan mejores que están por encima del estándar. Por ejemplo, esta computadora es una muy buena computadora, tiene un muy buen procesador, muy por encima de lo que yo necesitaría. Es decir, me sobresirve.
Y eso es un concepto importante. Estás sobresirviéndome. Luego hay otros productos. Y si seguimos en la línea de celulares, Apple es el primero que rompe el estándar, digamos, de los celulares, saca al mercado los celulares inteligentes. Y hoy, ¿quién sería un competidor tan bueno como Apple, pero más barato? Samsung. Y hay otro que es wonderful. Huawei. Y wonderful es, lo que nosotros conocemos como wonderful es good enough, es suficientemente bueno. Es suficientemente bueno en todos los aspectos. No va a ser tan bueno y barato en comparación al primero, y tampoco va a ser tan bueno y tan caro como un Apple. Entonces, pensemos qué es lo que esto nos está diciendo en función del mercado, de lo que nosotros estamos siendo emprendedores. Todos queremos competir ahí arriba. Todos lo que queremos es el Apple de los celulares o el Samsung de los celulares. Y pareciera que no es sexy ser el Huawei de los celulares. Pero si nosotros hiciésemos una encuesta de cuánta gente tiene Samsung, Apple y Huawei en Guatemala, ¿quién cree que ganaría? Eso automáticamente nos hace la pregunta a ustedes. Cuando hiciésemos una votación para preguntar qué producto es el que se consume más, ustedes lo que quisieran es que fuese el de ustedes el que sonara, ¿cierto? Entonces hay una lógica detrás de cómo debemos abordar el mercado para que eso haga sentido. Piensen en todas las personas cuya alternativa es cero. Es decir, la única alternativa que tienen de solución es nada. Por eso es que Huawei es tan bueno, porque su otra alternativa, si quitan Huawei de la ecuación, ¿cuál es la mejor alternativa para un celular para una persona que quiere? Pero es muy caro. Entonces su otra alternativa, ¿cuál es? Quedarse sin nada. El no consumo se llama eso. Si nosotros pensamos en cuántas industrias y cuántas cosas en Guatemala la otra alternativa es cero, ¿qué podrían decirme? Un montón. Imagínense en temas de computación para educación. ¿Cuál es la otra alternativa? Para la gran mayoría de la población, cero. Pero si nos enfocamos en ellos, empiezan a haber soluciones que tal vez al principio, y esto es algo que quiero que quede bien claro, tal vez al principio no sea tan sexy, no sea el entrepreneurial dream, el sueño del emprendedor que se va a hacer multimillonario con una laptop en un café. Perfecto. No va a ser eso. Pero imaginen a cuánta gente les resuelve problemas. Imagínense en el mercado cuántas personas han podido hacer crecer su negocio gracias a que tienen un computador en su bolsillo. Imagínense ser una persona en el mercado que a las 3 de la tarde se queda sin tomates y todavía le quedan 2 horas de mercado. La velocidad a la que puede pedir, necesito tomates, alguien que me preste. ¿Sí? Computar, llevar su cuenta, saber cuánto está ganando. En el celular está la calculadora. A pesar de que en el mercado tienen tecnologías interesantes como el delantal, ¿saben que el delantal es una tecnología interesante en el mercado? La bolsa izquierda es los costos, la bolsa derecha es las ganancias. Por eso cuando ustedes le dan un billete de 100, les cae mal, porque tienen que sacar de acá, de la derecha, tienen que descompensar un poco. Ahora eso se facilita con el celular. Cuando ustedes se enfocan en el mercado que está completamente desatendido, recuérdense que ese mercado, su otra alternativa es cero. Entonces, ¿quién se vuelve la única alternativa de ese mercado si ustedes se enfocan ahí? Ustedes. ¿Qué pasa si no nos enfocamos ahí? Regresamos a competir con más de lo mismo. Y eso es un poco lo que está pasando en emprendimiento en Guate. Empezamos a ver un montón de cosas que son más de lo mismo. Y nos estamos enfocando a los mismos. Y nos estamos olvidando que el país es muchísimo más grande que eso y que el mundo, ¿sí?, está allá afuera. Si ustedes resuelven problemas para la gran mayoría de la población guatemalteca, le resolvieron el problema a 1/3 del mundo, que tiene las mismas características. Pero para eso implica enfocarse en el no consumo. De lo contrario, sus inversiones para poder formar un Apple equivalente o un Samsung equivalente se vuelven inversiones sumamente altas.
Y ese es el primer secreto de estrategia. Ejecución. Todos sabemos que una buena idea no llega a ningún lado si no se tiene una buena ejecución. Pero nunca se han preguntado qué quiere decir eso. ¿A qué se refieren con ejecución? Si regresamos a la analogía de fútbol, es cómo vamos a jugar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro juego? Y ustedes se dan cuenta que los equipos de fútbol tienen diferentes formas de juego. Esta es una forma de juego para el emprendimiento. Si ustedes contestan de alguna manera las importantes preguntas que nos arrojan estos 5 cuadrantes, son 4, pero el de fuera, ustedes tienen el ABC de la ejecución que necesitan perseguir. Y vamos a ver un ejemplo a continuación de eso. Si nosotros identificamos un consumidor, es decir, una persona que tiene un problema cual nosotros resolvemos, que en el caso anterior podría ser el no consumo, vamos a tener que generar una propuesta de valor. Esa propuesta de valor, que lo vamos a ver a continuación, no es lo mismo que el problema que estoy resolviendo, que eso usualmente lo confundimos en emprendimiento. Mira, ¿qué estás haciendo? Estamos resolviendo esto. Bueno, ese es el problema que estás resolviendo, pero ¿cuál es tu propuesta de valor? Y ahí se queda uno un poco trabado de carretas. Cuando tenemos claro cómo estamos resolviendo ese problema, vienen las operaciones. ¿Qué debemos poner en su lugar? O sea, ¿qué debemos organizar y coordinar? ¿Qué recursos para poder tener esa propuesta de valor que resuelve el problema en el mercado? Aquí se empiezan a conectar todos. La fórmula de ganancias. ¿Cómo tengo que cobrar esto para que siga funcionando de esta forma, que me permita construir esto que resuelve este problema? ¿Sí? Y luego, go to market. ¿Cómo me consigo más de los que tienen el mismo problema? Si ustedes consiguen ver esos 5 elementos, no necesitan complicarse mucho la existencia. Una de las razones por las que hemos burocratizado la ejecución en el emprendimiento es porque hemos tomado prestadas un montón de herramientas que fueron diseñadas para programas de MBA, ¿sí? Es decir, para programas que están diseñados para coordinar empresas cuyos recursos ya son, primero, bastante ilimitados, se podría decir. Es decir, tienen exceso de recursos. Y sus estructuras organizacionales son demasiado grandes. Por eso ustedes se van a topar con herramientas que ustedes empiezan a usar y se traban. Se quedan como, ¿y ahora qué hago? Porque no hace sentido. ¿Sí? Entonces, hay mucha herramienta y en Internet, eso es una de las bendiciones, pero también de las maldiciones del Internet, es que no tenemos filtro. Entonces, usamos todo y leemos de todo, pero no sabemos discriminar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las herramientas. Esta herramienta facilita un montón lo que les estoy diciendo. Imagínense que nosotros quisiéramos resolver el problema de poner un cuadro en la pared. La abuela me regala un cuadro, tengo que poner el cuadro en la pared. ¿Cuál es mi problema? Instalarlo. ¿Qué tengo que hacer para instalar un cuadro? Clavo y un martillo. ¿Y si es un cuadro un poco más pesado? Ok. ¿Qué problema tenía colgar el cuadro? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo lo voy a resolver? Barreno. Entonces vean cómo se empiezan a diferenciar los cuadritos. Problema, poner el cuadro, tengo que tomar las medidas, etcétera. ¿Sí? ¿Dónde hacer el hoyo? ¿Sí? Mi propuesta de valor, ¿dónde voy a poner el hoyo? ¿Qué herramienta me va a servir a mí para poder abrir el hoyo? Operaciones y tecnologías, ¿qué tengo que hacer para armar un barreno? ¿Cómo voy a cobrar ese servicio? ¿Cómo voy a cobrar eso? ¿Y cómo me consigo más gente que tenga el mismo problema? Si se dan cuenta, el proceso de ejecutar un emprendimiento es bastante sencillo. ¿Sí? No es simple, pero es sencillo. Es bastante ABC. Entonces, vean cuando ponemos la pregunta correcta. ¿Qué problema estoy resolviendo? Ese es el consumidor. ¿Cómo lo estoy resolviendo? Con un barreno. ¿Cómo construyo esa solución? Bueno, tendríamos que preguntarle a Bosch cómo construye los barrenos. Pero eso es justamente lo que hay que poner en las operaciones. Y aquí me quiero hacer un paréntesis. Los guatemaltecos tenemos muchísimo miedo de contar nuestras ideas. ¿Sí? Más si es a alguien, si es en una competencia no tanto, pero si es a alguien es como, me la van a robar. Si les da miedo que se las roben, es porque esto no está bien. ¿Sí? Es decir, sus operaciones
no tienen una receta secreta que defender. Cualquiera podría decir, bueno, hamburguesas se venden un montón en Guate, vean lo que vende McDonald's, voy a poner una empresa de hamburguesas. ¿Por qué nunca se van a vender tan bien como McDonald's o nunca van a crecer tan bien como McDonald's? No es por la hamburguesa. Es porque hay una operación detrás, hay una forma en la que está estructurada la cocina, hay una cadena de proveedores, hay una escuela de entrenamiento para la gente que hace que la hamburguesa sea incopiable. No nos vayamos tan sofisticados. ¿Han probado hacer chucos en su casa que no sean de carreta? No es el chuco. Hay algo. ¿Sí? Y hay algo que es tan casi que mágico que podemos especular de qué es. Hay gente que dice, es el smog. El smog es lo que le da el saborcito. Es decir, es tan difícil de copiar que hasta le preguntamos al fulano de los chucos, mire chino, ¿qué mostaza compra? ¿Qué salchichas compra? ¿Qué pan compra? Vamos, compramos todo, lo hacemos. No sale. Es decir, hay algo de esa propuesta de valor que se defiende, pero se defiende acá. Las propuestas de valor no se defienden arriba, no se defienden platicadas. Por eso es que ustedes con toda la apertura del mundo podrían contarle a la humanidad cuál es la propuesta de valor que tienen para resolver qué problema. Porque donde ustedes tienen que poner especial énfasis es sus operaciones. ¿Cómo construyen eso? ¿Qué recursos se están poniendo alrededor para poder tener esa propuesta de valor en el mercado? ¿Qué proveedores? ¿Sí? ¿A cuánto lo deben vender? O sea, la razón por la que McDonald's tiene que vender la hamburguesa a un precio y Chino puede vender el chuco a otro precio es porque sus operaciones tienen estructuras de costos distintas. Igual de irreplicables el uno que el otro. ¿Ya? Entonces hay algo, si hay alguien de restaurante acá, sabe que la operación, el secreto, está en la cocina, el cocinero. Todos pueden ir al mercado, comprar lo mismo, inclusive tener hasta la misma fulana que les vende la verdura, tener la misma. Hay algo acá que lo hace incopiable. Pero si no tenemos una estructura de capital, algo que nos permita cobrar de cierta manera, hace nuestra salsa secreta indefendible también. Va a quebrar. Y eso es algo también bien chapín, por eso estoy reparando en estos dos cuadrantes. Va, pues te lo doy más barato. Sobre todo en emprendimiento. Eso es lo que esperan de nosotros emprendedores, es que lo demos barato lo que estamos emprendiendo. Okay, si alguien tiene que cubrir esto, más que cualquier otra empresa, es el emprendedor. Y somos los primeros, ¿entendieron el gesto? No lo voy a decir. Los primeros que, está bueno, pues le voy a bajar el precio. Consejo, si le van a bajar el precio, bájenle el valor de entrega. ¿Por qué? Porque solitos están condenando el éxito de su emprendimiento porque su secreto, que son las operaciones, ya no son rentables. ¿Estamos bien con eso? Go to market, ¿cómo se van a conseguir más gente a la cual hay que resolverle el mismo problema? Muchos me podrían colgar por lo que voy a decir ahorita, lo voy a decir. A mi criterio, y ahí está la cláusula de disclaimer, a mi criterio, hay una burbuja en redes. ¿Qué quiere decir eso? Todo el mundo se apoya en likes, que me dieron 500 personas. Los likes no se transforman en ventas. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno realmente diseña su túnel para poder capturar más de esos que tienen el problema. Porque tener un montón de likes y un montón de comments, eso no lleva necesariamente a compra. Y lo que necesitamos nosotros es compra. ¿Y qué es lo que hacemos los emprendedores? Si ustedes se imaginan un cronómetro aquí corriendo, que está gastando dinero, tiempo es dinero en emprendimiento, estamos enfrente de la compu, 3 likes, 7 likes. En lugar de estar haciendo ¿qué? Vendiendo. Entonces, la etapa principal o el momento principal donde se tienen que olvidar casi del mercadeo es en las partes tempranas de un emprendimiento. Si ustedes no están en la calle vendiendo, Facebook no les va a hacer el trabajo. El influencer no les va a hacer el trabajo. ¿Sí? El estar reposteando cuentos no les va a hacer el trabajo. La única persona que puede vender algo
que encima es nuevo, son ustedes. Nadie más. Entonces, ¿es bueno tener presencia de marca cuando están empezando? Sí. ¿Pero que esa presencia de marca se va a transformar en ventas? No. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algo de la ejecución importantísimo, del emprendimiento. ¿Por cuánto tiempo vamos a ser emprendedores? Esa debería ser otra pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí o a ustedes llegar desde donde están, idea, concepto, hasta que realmente estemos establecidos en el mercado? Y es un poco lo que vamos a discutir. Los emprendedores solemos ver el panorama de esta forma. Vemos que es inclinado para arriba, vemos que es medio resbaloso por las tierritas y las piedritas, pero decimos, está bonito, está chilero, le vamos a entrar. Pero se nos olvida que es más así. ¿Sí? No estamos viendo para arriba, estamos viendo el trechito. Y eso lo que lo pone en evidencia es la curva de cash flows o curva de efectivo de cómo se comporta un emprendimiento. Así se comporta un emprendimiento con el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Alguien dijo inversión. No. Ese es uno de los tecnicismos que vamos a corregir con eso. Esto otra vez en el eje X, en la medida en la que pasa el tiempo, pasa algo. ¿Sí? Se gasta o se recibe dinero. En este primer punto, toda esa primera curva de descenso se llama burn rate o quema. Ya que es duro, quema de dinero, quema. O sea, si ustedes ven por ejemplo en la tele o en YouTube un cohete que va a despegar, hay un momento que esa babosa está con el fuego y no se mueve. ¿Sí? Sí, las turbinas están temblando y ese cuento está haciendo movimientos como que se quiere ir para arriba, pero realmente no va a ir para arriba todavía. Eso es su burn rate. Ahí las probabilidades de éxito son bajísimas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese dinero para quemar en un emprendedor o en una emprendedora? De su bolsa. ¿Sí? De la bolsa derecha al delantal. De sus bolsas. ¿Qué pasa acá? Esta es la maravilla. Es donde el flujo efectivo se vuelve positivo. Ojo, ahí no es ya recuperé mi inversión. No, ahí es el cohete se empezó a hacer hacia arriba. Empezó a levantar. Pero todavía decir recuperar mi inversión es que debía haber recuperado toda la gasolina que quemé mientras solo estuvo, ¿sí?, agarrando inercia. Entonces ahí todavía no se ha recuperado la inversión. Ahí solo por fin ya no tenemos que meterle plata. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos ahí? Si por un periodo, que ese es el ciclo más o menos en Guate, si en un periodo de 9 meses, aunque les queden un centavo, por esos 9 meses de ganancia, un centavo, entraron a esa bendita etapa del flujo efectivo positivo. Es decir, porque por lo menos ya no sale de su bolsa. ¿Cuándo van a recuperar la inversión? Hasta que lleguen ahí. Es el famoso break-even. ¿Sí? Cuando quedamos tablas. Quiere decir que todo lo que quemé acá y todo lo que empecé a recuperar acá, por fin regresa. Ahora, si somos realistas, si hay alguien en finanzas o en mate viendo esto, lo primero que diría es, pero mire Pablo, ahí usted está hablando babosadas, porque esa curva debería ser más larga, porque aquí no estamos contemplando la estructura de costos. Ahí la persona está gastando para generar. Y de eso que genera es que se puede recuperar la inversión. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta gráfica sea de alguna manera simétrica? Ahí entran las fuentes de financiamiento. Lo que permiten las fuentes de financiamiento es acelerar ese proceso. ¿Ya? Los venture capital, los inversionistas. Eso lo vamos a hablar en un momento. Y luego, cómo se comporta la empresa, hay un exit, que eso es un poco lo que deberíamos apuntarle. ¿Qué vamos a hacer con esto cuando crezca? Ahora la pregunta del millón es ¿cuánto tiempo hay ahí? Desde que ustedes empiezan hasta el momento que empiezan a recuperar su inversión. Esto está ajustado a Guate. Ojo, esto no es para desalentar a nadie. Solo es toque de realidad.
O sea que desde el momento en que a mí se me ocurre que voy a emprender, empiezo a quemar capital, por fin le pegué al flujo de efectivos positivo y logro recuperar mi inversión, promedio 5 o 7 años. No, ¿eso por qué? Porque es importante. Porque este es el juego en el que ustedes se están metiendo. Es decir, no podemos decir, vean lo que no hace sentido que dijimos al principio. Somos el motor de crecimiento de un país, pero la queremos tener bien fácil. No se puede ser el motor de crecimiento económico de un país y a lo chapín tenerla fácil. No se puede. ¿Sí? No se puede. Entonces, eso nos lleva a encontrar un problema, y eso es algo que hay que aplaudirle a CITI y otras instituciones que lo están haciendo. Es que en Guatemala hay una especie de paradoja de capital. ¿Sí? Nosotros tenemos un fondo de inversiones, pero en pymes específicamente. Si ustedes preguntan a los fondos de inversión, pero de capital de riesgo, dicen lo siguiente: no hay emprendimientos para invertir. Le preguntan al emprendedor: no hay capital. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y es porque el emprendedor está hablando de dinero en esta etapa y el inversionista está hablando de dinero en esta etapa. Ese es el problema. Entonces, por eso ustedes se van a enfrentar con que necesito dinero para mi emprendimiento. Nadie les da dinero para su emprendimiento. El inversionista dice, tengo dinero, quiero invertir, no tengo dónde. Es por esto. Eso lo que nos obliga a hacer a nosotros emprendedores es literal ingeniárnoslas para llegar de acá a acá. ¿Cómo se llega ahí? Ventas, calle. El que no esté dispuesto a salir a la calle a vender, ¿saben a quiénes le aplaudo yo enormemente ese ejercicio? A los mormones. Somatando, pues, los ve uno ahí con su morralito, elder. Ese es el trabajo de un emprendedor. Tocar puertas, vender. Si no venden ustedes, ¿quién? Si no venden ustedes, ¿quién? Entonces, acá es donde nosotros estamos viendo el panorama y esto es lo que está viendo el inversionista. Ahora, no voy a entrar en por qué el inversionista no se baja. ¿Sí? Y es porque no lo está haciendo con su dinero, entonces tiene que devolver retornos, Hay una serie de cosas que más adelante podríamos entender. Cosa importantísima, tercer elemento. Entonces ya vamos a recapitular. Primero, estrategia. Apúntenle a la población cuya alternativa es cero. ¿Sí? Porque ustedes van a ser su única alternativa. 2, ejecución. Traten de responder las preguntas correctas de a quién le están resolviendo, qué problema, cómo, qué necesitan para resolver ese problema, cómo lo van a cobrar. Ahí, porfa, no bajen precios. ¿Sí? Ustedes le hacen, si bajan precios, le hacen daño a todo el país. ¿Sí? Y por último, ¿cómo consiguen más gente? Y ahí piensen, Elder, somaten puertas. Van a tener que tocar muchas puertas. Tercer punto, actitud. Esto es dureza mental. ¿Por qué dureza mental? Si alguien ha corrido una maratón, imagínense lo siguiente, o los 21K de la MUNI. Es como que por fin llegan, ven la meta ustedes y se las empiezan a correr. Y ustedes, y más rápido, necesitan mucha entereza mental, mucha fortaleza. Porque cuando la vida esté pasando, van a tener la excusa perfecta de por qué no seguir. Es que el país, es que los políticos, es que la gente no me compra, es que el ecosistema le faltan fuentes de financiamiento, es que los esques. Ustedes están bien familiarizados con los esques. Cuando los esques pesan más que el propósito de lo que estoy haciendo, lo que nos está diciendo eso es que no tenemos esto. No tenemos fuerza mental. ¿Sí? El bendito fracaso. Hablemos las cosas como son. Ninguno de ustedes está empezando esto para fracasar. Entonces, ¿por qué toleramos el fracaso? ¿Sí? ¿Por qué somos
condescendientes con el fracaso. Fracasé, pero aprendí un montón. Sí, pero fracasaste. O sea, no importa cuán lindo le querrás empaquetar eso, es fracaso. ¿De qué va a depender que ustedes no fracasen? Uno, es que no tengan contemplado fracasar. Que no se lo acepten a sí mismos. Que no se sientan orgullosos de fracasar. Si se van a sentir orgullosos de fracasar, entonces mejor ni siquiera hagan crecer el emprendimiento. Solo hablen babosadas. Mire, estoy haciendo esto, no sé qué. Pero no dejan de hacer nada de lo que están haciendo. Y luego, fracasó, aprendí tanto. Es decir, no se vayan a meter en escalar el Tajumulco solo para decir, fracasé. Esa carrera termina cuando ustedes vean la cima. ¿Y cuánto tiempo? Solo para llegar tablas, 5 o 7 años. O sea que estamos hablando de una carrera casi de vida. Y por eso les van a cambiar la meta. Entonces no toleren el fracaso. Toleren los cambios. Eso es muy diferente. No era por acá, era por acá. Esos cambios son una joya. De eso sí siéntanse orgullosos. ¿Sí? Pero no el fracaso. Curvas de aprendizaje. Y aquí le vamos a echar la culpa al sistema educativo. Pero al echarle la culpa no quiere decir que estemos exentos de responsabilidad. El guatemalteco no lee. No leemos. Si ustedes no tienen el hábito de leer, sus curvas de aprendizaje van a ser sumamente largas. Sumamente largas. Y en curvas sumamente largas la probabilidad de fracaso es sumamente grande. Entonces, el prepararse para emprender sin prepararse para leer es prepararse para fracasar. Tienen que aprender a leer mucho, mucho, sobre todo de la industria en la que están haciendo su emprendimiento. ¿Cómo se comporta la industria? Es que no hay nada de literatura en Guate. Compre fuera, Amazon. Ya no hay excusa, vayan a Sofos. No hay en Sofos, pídaselo al fulano, se lo mandan a traer. O sea, el que quiere puede. Internet. Lean un montón. No importa la edad que tengan. Sobre todo en emprendimiento. Si ustedes ven, que también estoy en contra de eso, pero porque no hay una receta para el éxito, pero el común denominador que ustedes sí pueden ver en todas las personas que han sido exitosas es que leen un montón. Entonces alguien diría, y este es el truco, a eso me refiero con fortaleza mental. La gente diría, sí, ni modo, ¿cómo no va a tener tiempo para leer si mira a Warren Buffett, toda la cantidad de plata que tiene? Es al revés. Porque leía un montón y porque entendía un montón, es que hoy tiene lo que tiene. Es que mira, Bill Gates, ni modo, ¿cómo no va a leer 3, 4 libros en un mes? Es que tiene lo que tiene porque leía un montón. No es que lea un montón porque tiene lo que tiene. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar. Entonces lo que implica es aprender a leer bien, porque a nosotros en el colegio nos enseñaron a todos, colegio, escuela, instituto, a memorizar. Entonces uno se frustra, ve el párrafo y dice no entendí, entonces regresa al párrafo. Piensen en los libros como jugar aquellos jueguitos de niños, cuando era con un crayón conectar los puntos. Ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes se quedan frustrados en un párrafo? 1, 2, 1, 2. Es que no entendí, 1, 2. No van a entender qué dibujo es hasta que no conecten todos los puntos. Entonces lean el libro, no entendieron el párrafo, no importa. ¿Sí? Una de las bellezas de la gente que escribe es que repite lo mismo un montón de veces. Entonces si no entendieron ahí, lo van a entender más adelante. ¿Sí? Y ahí van a poder empezar a conectar los puntos. Los quiero dejar con una última cosa. Esta ya es filosofía nuestra. Si ustedes, emprendedores, innovadores, empresarios, no tienen la capacidad de aprender mucho, bien y rápido, están en el lugar equivocado. Por eso ustedes se van a dar cuenta. Estoy en la competencia no sé qué, estoy en el emprendimiento no sé cuánto. Mira, hay una capacitación, mira, hay un taller, mira, y uno diría, ¿por qué tanto taller, tanta capacitación, tanta babosada, tanto cuento para emprendimiento? Porque si no aprenden mucho, bien y rápido, su nivel de riesgo de fracaso se vuelve altísimo. Pero también hay una última cosa. Desaprendan también bien rápido. Yo me atrevería a decir lo que aprendieron en los 13 o 14 o 15 años de colegio, desapréndanlo. ¿Sí? Desapréndanlo. Aprendan mucho, bien y rápido, desaprendan. Y los quiero dejar con una última cosa. No les voy a contar la historia, obviamente, de dónde sale esta frase, pero esta frase
es mía y marcó mi vida. Construyan un negocio para tener una vida. No construyan una vida para tener un negocio. Porque lo único que va a pasar si hacen el segundo es que van a pasar toda su vida manteniendo, haciendo girar sus familiares, sus amistades, todo alrededor de un negocio. Cuando en realidad el negocio, ¿sí?, que ustedes están poniendo debería ajustarse a esa vida que ustedes quieren vivir. No sacrifiquen el uno por el otro. Muchas gracias.